Amados hermanos, les saluda a su hermano en Cristo, el hermano Jacob Soto, amén. Y en esta hora de la noche espero en el Señor poder compartir nuevamente un mensaje doctrinal como hemos venido haciéndolo, amén. Mandamos cariñosos saludos a la congregación, al ministerio, amén, nuestro pastor Mauricio, nuestro pastor Claudio, a los hermanos de Santiago, de Rancagua, amén. Que el Señor me los bendiga, los guarde a cada uno de ellos. Bendito sea el Señor. Y bien, el tema del día de hoy, quiero hablar acerca de Jesús de Nazaret. Jesús como el buen pastor. Amén. Ya algunos habrán escuchado el tema que tengo ahí atrás escrito. Egoimi Poimin Jocalos, yo soy el buen pastor. Y respecto a esa frase que vamos a predicar el día de hoy, nos vamos a ir al libro de Juan, en el capítulo 10. Específicamente esa frase aparece en el versículo 11, pero quiero leer algunos versículos anteriores ya. Así que, cariños, saludos a todos los que nos van a escuchar. Y tengo una petición de oración por Jorge, ya, que tiene cáncer. Así que vamos a estar orando al Señor por este programa. Saludo a mi hermano Josué Antonio. Dios le bendiga mucho, mi hermano querido. Gracias, mi hermano, por su saludo. Y vamos a orar al Señor para dar comienzo a este mensaje y pueda ser de edificación. Amén. Gracias, mi hermano Josué. Que el Señor me lo bendiga mucho, de verdad. Agradezco sus palabras. Oramos al Señor y si usted me puede ayudar ahí, vamos a clamar junto al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, vamos delante de tu presencia, Señor, en esta noche. Te agradecemos, Dios mío, por este día de vida. Entendemos que cada día, Señor, en que respiramos, cada vez, Señor, que nos levantamos en la mañana, es una nueva oportunidad, Dios mío. Y, Señor, te agradecemos por cada momento de gracia, de amor, de misericordia que has tenido con cada uno de nosotros. Yo te quiero pedir, Señor, por los que están detrás de esta pantalla, por quien vaya a escuchar este mensaje, que no sean mis palabras, Señor, sino que seas tú. Como dice el apóstol Pablo, para que seamos acomodando lo espiritual a lo espiritual. Seas tú rompiendo toda cadena, Dios mío. Seas tú tomando el control de principio a fin de cada palabra, Dios mío, porque cada palabra que salga de nuestra boca, de aquella daremos cuenta el día del juicio. Señor, te pido que seamos fortalecidos, edificados, Dios mío. Rompe con toda cadena en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Toda acechanza del enemigo, Dios mío, sea reprendida, echada afuera, Dios mío. Queremos crecer espiritualmente. Queremos ser como tú cada día más, Señor. Enséñanos, intrúyenos, dirígenos, Padre amado, para algún día alcanzar el reino de los cielos. Y te quiero pedir también por esta petición de oración por Jorge, Dios mío, que está con cáncer, Dios mío. Él es un anciano que tuve la oportunidad de conocer hace unos años atrás, Dios mío. Él está con cáncer, está con Alzheimer. Se ha tenido que alejar de su esposa porque su condición, Dios mío, no le permite convivir, no le permite razonar, Dios mío. Y que es terrible ver cómo hoy la sociedad, cuánta gente llega así, Dios mío, en esa condición a la vejez. Pérdida de conciencia, pérdida de memoria, pérdida de razonamiento, Dios mío. Te pedimos misericordia por su alma, por su vida, Dios mío. Isakayem Dalí, Amai Sokúa. Rompe con toda cadena, Dios mío, con toda acechanza del enemigo, en el nombre poderoso de Jesús. Sabemos que tú peleas nuestras batallas, Dios mío, y veremos tu gloria una vez más, porque tú eres más grande que aquel que está en este mundo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Quiero ir, entonces, como le dije, a Juan capítulo 10. Perdonen ahí los sonidos de fondo. Juan capítulo 10. Leámoslo desde el verso 1. Leámoslo desde el versículo 1. Dice así:
Por título esta Biblia dice Jesús, el buen pastor. De cierto os digo, me gusta como está escrito en griego. Amén, amén, o amín, amín, lego, imin. Es la palabra hebrea amén que Jesús utiliza cuando dice de cierto os digo, utiliza la palabra amén. O sea, lo que Jesús va a decir a continuación es algo indudable, es algo ciertísimo. En Jesús no hay hipocresía, en Jesús no hay doble cara, en Jesús no hay incertidumbres. Él es la verdad. Entonces, las afirmaciones que salen de su boca, cada vez que él dice de cierto os digo, si usted va al griego, utiliza la palabra amén. Y su discurso, lo más probable es que la mayoría o su totalidad, con algunas excepciones, yo creo que con algunas excepciones, ¿cuál pueden ser esas excepciones? Cuando está, por ejemplo, con la mujer sirofenicia, que es griega, lo más probable es que él haya tenido que hablar griego. Dice que también en el Evangelio según San Juan que habían griegos que creyeron en él. Probablemente o el griego sabía el arameo o Jesús habló también lengua griega. Esas son algunas excepciones, pero la mayoría de los discursos de Jesús están en arameo, están traducidos al griego y los escritores lo dan a entender. ¿Ya? Hay muchas de estas palabras, talita kumi, niña, a ti te digo. Elí, Elí, lama sabactani, Elí, Elí. Dios mío, la traducción del hebreo al arameo, a la lengua común de aquellos judíos de aquel entonces. Jesús era claro para hablar entonces. Jesús era directo. Él hablaba con gente común y corriente y también hablaba con intelectuales. Cuando hablaba con intelectuales, con los fariseos, con los que conocían la palabra de Dios, él le hablaba de tú a tú. Cuando se dirigió a Herodes y Herodes no quería que Jesús siguiera predicando, Jesús utilizó una de las palabras más fuertes. Haced saber a aquella zorra. Y al utilizar este animal, el zorro, no es una mofeta, no es un zorrillo, es un zorro. Quienes en Cantar de los Cantares escarban, comen la raíz para echar a perder la vid, el fruto. Herodes era uno de estos. Estaba echando a perder el fruto, el producto de la predicación, lo bueno. Es como aquel Zambalá y Tobías que desvían a Nehemías y lo quieren amenazar para que vaya a hacer caso a su acusación. Pero Nehemías en el capítulo 6 le dice que si él va, cesaría de hacer la gran obra que está haciendo. A veces van a ocurrir estas cosas en nuestra vida. El enemigo se va a meter para que no se produzca el fruto que Dios quiere. Entonces, vuelvo al tema central. Jesús tiene el propósito de dirigirse a sus interlocutores, a aquellos que le están escuchando, claramente, con verdad. De cierto os digo, amén, amén les digo. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Aquí Jesús no se está refiriendo específicamente a uno solo, sino que está dando la pauta para distinguir a quien no es el buen pastor. Verso 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Verso 3. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Mire, lo voy a reiterar. A este abre el portero,
¿Por qué? Porque hay un portero, hay un receptor, y este portero receptor va a conocer al pastor. El pastor no va a ser un desconocido. El ladrón va a entrar por cualquier parte. Y cuando Jesús hace esta referencia al ladrón, se está refiriendo a los falsos profetas y falsos cristos que habían venido antes de él, con astucia. Pero el propósito de estos ladrones era atacar a la oveja. La oveja es un animal dependiente. Hoy veía un video en Israel donde un pastor de oveja árabe, pero convertido al cristianismo, daba la diferencia entre oveja y cabra o chivo. Recuerde que en Mateo 25 se hace una diferencia en el juicio de las naciones entre cabrito y oveja. Y esa diferencia se hacía, si no me equivoco, por la traducción. Estaba rápido, no alcancé a leer bien, pero lo posteé y ahí está en mi Facebook. Cuando se iba a transquilar, mire, la oveja es útil siempre. Su lana siempre es útil. Pero el pelo de cabra solo en algunas ocasiones. Entonces, cuando se iba a transquilar, se necesitaba separar a las ovejas de los cabritos. ¿Y sabe cuál es una de las grandes diferencias entre la oveja y el cabrito? Que el cabrito, aunque usted lo llame, que el cabrito, aunque usted le grite, el cabrito, aunque usted se gaste y se desgaste hablándole, no entiende. Hace lo que se le da la gana. No obedece a las palabras del pastor. En este caso, a las palabras del buen pastor, quien va a ser Cristo. A Cristo y su palabra. No quiere obedecer a la palabra de Dios. Pero la oveja sí conoce y diferencia la voz del pastor. Porque la naturaleza de la oveja es la obediencia, la sumisión. Un animal de manada, pero que obedece a quien le dirige. En este caso, al buen pastor. Evidentemente, esa obediencia está sujetado a lo bueno. Pero seguimos. Sigue diciendo Jesús, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre. Es conocido en el Medio Oriente que los pastores ponen nombre a cada oveja. Hay un libro de uso y costumbre de las tierras bíblicas, que por ahí lo tengo, donde un hombre va al Medio Oriente y dentro de esos pastores que conoció, era muy normal, pero a él le destacó uno, que le pusieran nombre a sus ovejas, pintada, manchada, loca, como le quisieran llamar. Y este hombre las llamaba cada una por su nombre. Y las ovejas iban y le obedecían. Le pregunto, ¿qué es usted? ¿Qué soy yo? ¿Oveja o cabra? ¿O chivo? Entonces, la oveja tiene esa naturaleza, obedecer. El chivo, esquivo, agresivo, insolente, se desvía, no sigue la voz. Entonces, las características del pueblo de Dios es un pueblo que conoce la voz del Señor. Conoce la presencia de su Señor. Reconoce a su buen pastor, a Cristo. Conoce su palabra.
y tiene una comunión íntima con su buen pastor. Saludos a mi hermana Maggie. Dios le bendiga mucho, mi hermano Jacob. Gracias. Estamos solos ahora, no importa, pero gracias a quien escriba, quien comente. Dios bendiga a mi madre, mi Jesucristo le bendiga a mi hermano muy amado. Muchas bendiciones. Dios bendiga a mi madre. Dios bendiga a hijos, a padres, madres, a discípulos, que estamos aprendiendo día a día. Y si no aprendemos día a día, vamos a cometer los mismos errores. ¿Sabe usted que el diablo trabaja en ciclos? Un paréntesis chiquitito. Mi hermano Elías leía Eclesiastés. ¿Qué es lo que fue? ¿Qué es lo que será? Lo mismo que ya fue. Un ciclo. Habla del ciclo del agua. Vienen los ríos, va al mar, el agua se evapora, cae, llueve, se llenan los ríos, va al mar. El ciclo fluvial que hace unos cientos de años atrás se descubrió. Un descubrimiento científico que está en la palabra de Dios. Cosas que se reiteran. Pero empieza a hablar de cosas que se vuelven a repetir en la vida y son vanidad, son aflicción de espíritu. Entonces esas cosas que se van a repetir son aflicciones. Lo compara con un hecho natural, algo que el ser humano va a ir viviendo día a día. Jesús dice que cada día tiene su propio mal. Entonces, lo que es vano, lo que no sirve, se va repitiendo. Y podríamos llevarlo a un sentido espiritual que los planes del diablo se van repitiendo. A veces usa la misma persona, a veces usa otra. Pero la tormenta que usted enfrenta hoy, si usted echa memoria, la enfrentó antes. La tentación que enfrenta hoy, si usted echa memoria, la enfrentó antes. Pero ¿para qué sirve ser oveja? Para conocer la voz del buen pastor, para que el Espíritu Santo me recuerde sus palabras y saber cómo enfrentar como oveja las adversidades y dejarme guiar por buenos pastos, aguas de reposo, su presencia y su palabra, el alimento espiritual, porque si hay una característica de la palabra pastor, tanto en el Antiguo Testamento, que es la palabra Ra, que se utiliza también roí, pero la etimología, el origen, la raíz de donde se deriva esta palabra roí es Ra, que básicamente significa alimentar, guiar, cuidar. En el Nuevo Testamento, también esta palabra que atrás mío está escrita poimín o pimín, según la pronunciación que se le dé, es pastor, que significa alimentar también. Ambas palabras vienen de dar algo, proveer alimento. En este caso, el alimento sólido, nutritivo, de los buenos pastos. El pastor a veces va a tener que guiarnos a buenos pastos. A veces nos va a hacer pasar por el valle de sombra y de muerte. Pero como vamos guiados por el buen pastor, ¿qué dice el rey David? Quien era un pastor de oveja, que luego se transformó en un rey. Y la palabra rey, el título rey, tiene un sinónimo o un equivalente en la palabra pastor. Porque muchas veces en el Antiguo Testamento la palabra pastor se aplica a los reyes. Vea Isaías capítulo 40. Vea, por ejemplo, si no me equivoco, 2 Samuel 5:2. Los pastores son los reyes de Israel.
en el sentido de quienes los dirigen. Por eso Dios, en el Salmo 23, es el pastor. Si quiere lo leemos. Este mensaje nació ahora. Pero leámoslo para ser más exacto. Salmo 23, Salmo de David. ¿Qué dice? Jehová es mi pastor. My shepherd, dice en inglés. Mi pastor. Es mío. No está diciendo es otro mi pastor. No. Él es mi pastor. Está diciendo, podemos inferir, ¿qué quiere decir? Introducir una deducción debido a la evidencia que está en el texto, que David está diciendo, como él es mi pastor, yo soy su oveja. Se lo reitero. Como David está diciendo, Jehová es mi pastor, se infiere, se deduce que David está diciendo, yo soy su oveja. Saludos a mi hermana Janska. Dios te bendiga, hermano, en este día. Y siento que este buen pastor me está guiando. Le decía, Señor, guíame en este mensaje. Dejémonos guiar por él. Si usted conoce la voz del Señor, si usted es oveja, déjese guiar por el Señor. Recuerde su palabra. Una oveja es sumisa. Él se hizo cordero, siendo león. Y Salomón dice, más vale perro vivo que león muerto, porque hay esperanza para el que vive. Mientras hay vida, hay esperanza para el que vive. Pero él era pastor, pero se hizo como sus ovejas. Se hizo semejante, siendo un cordero. Por eso la iglesia es la esposa del cordero. Eso es humildad. Eso es bajarse para poder compadecerse de la oveja. No solo Jesús se presenta como pastor, sino que Juan 1:29, Juan cuando lo ve ahora, Juan, el profeta, Juan el que bautizaba, dice, he aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque si hay un héroe, es Cristo. Si hay un ejemplo a seguir, es Jesús de Nazaret. Sí, cuando tuvo que dar vuelta a la mesa de los cambistas, dio la vuelta. Pero también dejó enseñanzas a través de su voz, de la voz del buen pastor. Dejó enseñanzas tremendas que es necesario aclarar. Una de estas es la siguiente. Un musulmán una vez me dijo, Jesús fue malo. ¿Por qué? Yo le dije. Jesús fue muy malo. Porque dijo, si a ti te golpean en la mejilla derecha, ponle también la otra. Y dijo él, yo, siguiendo la enseñanza de Jesús, puedo deducir lo siguiente. Porque Jesús también dijo, si te piden tu túnica, tu capa, o la túnica, dale también la capa. Entonces Jesús está diciendo, dice él, que te puedo dejar desnudo. Yo le dije, es que tú ignoras la cultura en la cual Jesús dijo esas palabras. Porque ¿qué significa poner la otra mejilla? Significa, me pegaste aquí, a ver, pégame ahora acá. ¿Significa eso? ¿Significa quedar desnudo? ¿Que Jesús está apoyando el desnudarse? No. Primera aclaración.
En el griego da a entender que es dar vuelta a la cara, pero no para ofrecerla para que te sigan pegando. Cuando Jesús dice pon la otra mejilla, quiere decir date vuelta. Esto puede ser una apreciación mía. Voy a abrir un paréntesis y luego voy a seguir explicando lo que es. Cuando la Biblia habla de estar frente a alguien, habla de prosopon. La palabra es prosopon. En el principio era el verbo era con Dios, estaba con Dios. Prosopon, se utiliza esa palabra, que estar frente a frente, cara a cara. Y dar vuelta a la mejilla significa no enfrentar a la otra persona, dejar de estar frente a esa persona. Quiere decir, ándate del conflicto. ¿Por qué? Porque si los discípulos de Jesús armaban una pelea y no daban vuelta a la cara y seguían enfrentándose, podían armar una guerra civil, y esa guerra civil que iba a provocar que se metieran los soldados romanos y acabaran con la vida de los judíos, los discípulos de Jesús, y ahí quedaba el ministerio de los discípulos. Como eran un país conquistado, Israel no era una nación autómata, no tenía una legislación propia, aunque se regían por las leyes judías, ellos se debían a la ley romana, por eso pagaban impuestos a César. Entonces, como estaban bajo la jurisdicción romana, y Pilato en algún momento estuvo a cargo de ello, si ellos armaban una pelea, Roma sacaba su espada y los mataba a todos, o al grupo, a los cercanos, a los parientes. Entonces Jesús, ¿de qué es partidario? De no seguir peleas. No sigan la pelea. Eso está enseñando el buen pastor. No sigan la pelea. ¿Y por qué entendemos que está bajo esa lógica? Porque también dice, si tu adversario te dice, llévame mi carga 1 milla, ve con él 2. ¿Por qué? Porque el soldado romano le podía decir al judío, como eran sus súbditos, llévame mi carga 1 milla. Y ay de él si no le obedecía. Entonces, ¿cuál es el propósito del mensaje de dar vuelta a la mejilla? No seguir peleas. Veamos lo que hace Pedro cuando van a atacar a su maestro. Saca la espada, guárdala, le dice Jesús, guarda tu espada, Pedrito. Porque el que a hierro mata, a hierro muere. Ojo por ojo, diente por diente. Como medís, seréis medido. Como juzguéis, seréis juzgado. En la misma balanza que usted pesa al otro, lo van a pesar a usted. Lo que siembra, cosecha. Ley humana y natural que tienen hasta los niños. Un niño cuando tiene una pelea, ¿qué dice? ¿Y cómo él, mamá? ¿Y cómo él, papá? Tú no lo hagas. ¿Y cómo él? ¿Y cómo ella? ¿Y por qué lo dejaste hacerlo a él? ¿Y por qué lo dejaste hacer a ella? Es la ley intrínseca. Dios cuando da la ley a Israel, le da una ley que es natural. Pero la ley de Cristo sobrepasa la ley de Moisés. Por eso, como maestro, como profeta, como dador del nuevo pacto y dador de la ley en el corazón, a través de su muerte y resurrección, a través de ser el buen pastor que va a dar la vida por sus ovejas, Cristo es superior a cualquiera del Antiguo Testamento. Porque recordemos que ya los patriarcas habían sido reyes. Recordemos la pelea entre los pastores de Abraham y los de Lot. Aquí ustedes no pueden andar juntos, van a tener que irse. Hermano, sobrino Lot, por favor, haga un paso al costado, porque aquí no hay bendición.
Es normal eso. Y tuvo que tomar una decisión para ir a la tierra prometida. Lot, como era ingenuo, como no tenía experiencia, ¿qué escogió? La llanura del Jordán hasta que puso sus tiendas en Sodoma y Gomorra. No fue sabio. Ve a Jeremías 3:13. Yo les daré pastores conforme a mi corazón. Sabio, que puedan instruir al pueblo. Habla de reyes. El rey tenía que tener la palabra de Dios. Ve a Deuteronomio 17:17 en adelante. ¿Quién más fue pastor? En la época de los patriarcas, Raquel, Jacob, pastores de ovejas. Porque Dios a través de su palabra iba a dejar implícitamente ahí y explícitamente también un reconocimiento a estas personas que cuidaban, que alimentaban y que dirigían, para que cuando viniera el buen pastor pudieran reconocerle. Jacob trabajó pastoreando ovejas. Veamos lo que pasa luego con Moisés. Moisés conoce a su esposa igual que Jacob, pastoreando o ayudando a beber a las ovejas en el abrevadero donde se bebe. Ayudaron a apacentar ovejas. ¿Qué significa apacentar? Alimentar ovejas. El abrevadero es donde se bebe. El apacentar ovejas es darle comida a la oveja. Pastos. El Salmo 23 me va a decir que el buen pastor me va a dar delicados pastos. ¿Por qué delicados pastos? Porque cuando el pastor en Israel llevaba a pastar a la oveja, había lugares donde crecía el pasto donde habían piedras y la oveja solamente tiene dientes abajo y arriba no tiene ninguno. Y cuando comía se podía herir la encía. Entonces el buen pastor tenía que ir guiándola, cuidando de cómo comía su ovejita, para que no se dañara su encía. Dios bendiga a mi hermana Valesca Candia también, que nos escribe, Dios le use en este día, bendiciones. Dios bendiga a mi hermano Elías, que estuvo antes, no alcancé a ver, pero ahí vi que había un video antes que yo, estaba mi hermano Elías. Muchas bendiciones también. Nuestro pastor Claudio, Dios fortalezca a nuestros pastores, hermano. Aquí no crea que yo estoy dando este mensaje porque me creo pastor o alguna cosa. No va a faltar el que va a interpretar eso. No, solo estoy dando características del buen pastor para que distingamos las características de Cristo y el ejemplo que nos dio. Nosotros como ovejas podamos distinguir su voz y obedecer. Entonces estaban esas dificultades que el buen pastor tenía que enfrentar, pues. Leamos el Salmo 23, entonces Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará como oveja. Todo lo que necesite como oveja, mi pastor me lo va a proveer. Eso está diciendo David. Yo lo comparaba con su oficio. ¿Por qué? Porque como Moisés fue pastor, nos saltamos en el tiempo, David fue pastor. ¿Dónde estaba cuando Samuel vino a ungirlo? Apacentando al rebaño, o sea, alimentando las ovejas. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. O sea, mi pastor cuando me alimenta me da descanso. Por eso Jesús lo dice en Mateo 11. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz y descanso para vuestra alma. Llevad mi yugo, que significa mi enseñanza. No unáis en yugo desigual, en enseñanzas diferentes, que siguen un pastor diferente. Si Jehová es su pastor, usted no puede seguir al lado de alguien que Jehová no es su pastor. En este caso, el yugo de los bueyes. Igual tienen a alguien que lo está guiando. El principio es el mismo, la guía y la obediencia. Si seguimos la guía del buen pastor, vamos a tener alimento y descanso para nuestras almas.
si nos dejamos guiar por Él, si seguimos sus pasos, si comimos su alimento. Ejemplos de malos reyes o malos pastores en Israel, que al no ser como Cristo fueron humillados. O en el extranjero, ¿sabe qué? Me recordaba delante el Señor en el extranjero. Nabucodonosor, cuando no quiso dar gloria a Dios, un ángel del cielo lo castigó y se puso a comer como buey. Quedó loco. Se trastornó. 7 años pasaron hasta que este rey pudo darle la gloria a Dios. Su nieto, Belsasar, con los utensilios del templo, hizo una borrachera, invitó a sus mujeres y una mano del cielo le escribió en la pared: Mene, mene, tekel, peres, uparsin. Ha sido pesado. ¿Por quién? No por otro hombre, por Dios. Era la mano de Dios. Si podemos entender que Cristo es la imagen visible de Dios, probablemente lo más seguro es que esa era la mano de Cristo escribiéndole al rey Belsasar, al nieto de Nabucodonosor. Es que la Biblia le dice hijo, sí, pero hijo podía implicar ser nieto también. Porque por historia sabemos que era nieto. Tu reino ha sido pesado. Tú has sido pesado en balanza y has sido hallado falto. No tienes el peso necesario delante de la presencia de Dios. Y cuando Dios pesa, ay, ay, ay. En nosotros la tribulación momentánea, dice Pablo, producirá un mayor peso de la gloria de Jehová. Pero cuando no está ese peso de gloria, cuando está la jactancia humana, todo es vanidad, vana gloria, gloria humana, una gloria vacía. Doxa es la palabra gloria en griego, vacío, una fama autoinfligida. Nabucodonosor fue humillado, su nieto humillado, cayó muerto. Vino Ciro el persa, quien Dios le llama mi pastor. A Ciro, mi ungido. ¿Ves que tiene que ver con los reyes, con la dirección? Fue humillado. En el Nuevo Testamento, Herodes, que le decían voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre cuando hablaba. ¿Qué quiere decir? No que el pueblo estaba pidiendo la voz de Jehová y que no quería oír a Herodes. No. ¿Sabe qué significa? Significa que decían que Herodes cuando hablaba era como que Dios hablaba. Pero este Herodes era un pagano, no conocía la palabra de Dios. Ojo de atribuir a cualquier persona que supuestamente habla en nombre de Dios lo que no es de Dios. Este no era un buen pastor, este era un falso, era un ladrón, era un impostor. Y un ángel del cielo lo hirió. Flavio Josefo dice que estuvieron días comiéndoselo los gusanos. Y el libro de los Hechos también. Se puso hediondo. ¿Por qué? Porque no le dio la gloria a Dios. No le dio la gloria a Dios. No se humilló. Ve a Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, el cual siendo en forma de Dios, verso 6, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, en griego se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se hizo igual a sus ovejas. Por eso fue el cordero, manso y humilde. Isaías 53. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de los tranquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, o sea, lo mataron. Saludo a mi hermano Diego Susarte, muchas bendiciones, mi hermano Diego, me alegro de saludarle. Dios le use, amado hermano, muchos saludos desde San Bernardo, le estimamos mucho en el Señor.
Igualmente, mi hermano Diego, de verdad, me alegro de verdad. El Señor sabe que es así de tenerlo aquí. Saludo a todos los hermanos, firmes en el Señor. Me queda un poquito de tiempo. Entonces, lugares de delicados pastos me hará descansar. Cuando soy guiado por Cristo, tengo paz. Por eso Él es el reposo. Según Jeremías, Dios les diría, este es el reposo. Cristo es el reposo. Él es el buen pastor. Hermano, entonces Jesús es este pastor que habla el Salmo 23. Sí. Entonces Jesús es el Padre. No. Porque el que va a morir como el buen pastor va a ser Jesús y no el Padre. Entonces en eso podemos diferenciar. Y solo Jesús tiene que aprender a diferenciar. Cosas que solamente iba a hacer Cristo y cosas que iba a hacer el Padre. Cristo ofrece su propio cuerpo en sacrificio ante el Padre, encomienda su espíritu ante el Padre y el Padre recibe el espíritu del Hijo y recibe el sacrificio de Cristo en el cielo. Cristo está ofreciendo latría, servicio a Dios en el sentido de culto, ofreciéndose como un cordero al sacrificio. Tiene un significado muy amplio, hermano, pero solo estamos sacando algunas pinceladas. Ya, seguimos. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. La oveja necesita beber. Y esto el buen pastor lo sabe. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Juan capítulo 4. El que beba de esta agua del pozo que habían abrevado Jacob, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua de que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y esta agua salpicará para vida eterna. No tienes de dónde sacar. El pozo es hondo. Mujer, si conocieras el don de Dios, ¿y quién habla contigo? Tú me pedirías a mí. Él tenía agua. Dame de esa agua para que no venga a tomarla de aquí jamás. Tienes que hacer una cosa, llama a tu marido. Ahora el buen pastor va a llevar a alguien que tiene que transformarse en oveja. Cuando está hablando de ovejas, no está hablando de predestinación en el sentido de que nacieron para ser salvas y nunca se van a perder. En el sentido de obediencia. Dios las va a transformar a través de la gracia salvadora de Cristo. Aquel rebelde en una oveja. Porque Él va a decir también, tengo otras ovejas en el mismo Juan capítulo 10. En el sentido de gente que se va a transformar en obediente, en manso, va a cambiar su carácter, va a moldear su corazón. Ve al profeta Ezequiel, un corazón de carne, pondré en ellos mi espíritu. Bendiga a mi hermana Mónica también que nos escribe. Entonces él tenía agua para ofrecer a sus ovejas. Ve a Juan 7:37. En el último día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie, alzó su voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, no a su manera, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creerían en el verso 38, porque aún Cristo no había sido glorificado y el Espíritu Santo evidentemente no había venido. Pero el que es guiado por el buen pastor tiene siempre presencia de Dios, tiene su palabra y le obedece. Le obedece. Sin importar la circunstancia, sin importar la adversidad, Él siempre me guiará por el lugar correcto. Pero que me guíe por el lugar correcto no significa que no tendré adversarios. Ojo.
Que Jesús sea mi pastor, que sea el buen pastor, que me lleve siempre por los mejores lugares, no significa que en esos lugares no va a haber adversario y vaya a correr riesgo mi vida. Porque muchas veces el cristiano piensa que andar de la mano de Cristo es ausencia de conflicto, y ese es un error. Le vendieron un falso evangelio. Eso no es así. Si usted es guiado por el buen pastor, va a tener enemigos alrededor suyo. Y no me refiero a una persona, a un ministerio, no. Me refiero al enemigo de nuestras almas, al suyo y al mío, Satanás, cuya definición es el adversario. Y el que quiera hacer como Satanás, evidentemente. Verso 3. Confortará mi alma, dará consuelo a mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Porque fiel a sí mismo, me guía a hacer lo correcto, lo justo. Porque Él pone tanto el querer como el hacer según su buena voluntad. Si la oveja se descarría, no es culpa del pastor, es desobediencia de la oveja. Y ahí tiene que ir el pastor a buscar a la perniquebrada. Vea Ezequiel 34. Vea Isaías 40, verso 11. Ezequiel 34, verso 11, si no me equivoco también, desde ahí empieza a hablar de que Jehová es pastor. Y en los versículos posteriores dice que seremos pastoreados por David en el milenio. Y se infiere también que Jesús es el hijo de David, que sería pastor. ¿Y qué significa David? Viene de una palabra hebrea que es Dodi, que significa amado. Por eso en el bautismo de Jesús, el Padre dice, este es mi hijo amado, este es mi Dodi, mi David, amado por Dios. Por eso David era conforme al corazón de Jehová. ¿Por qué? Porque aunque se rebeló, se arrepintió y volvió a la senda, al redil, para obedecer lo que el corazón de Dios quería que él hiciera. Siempre andaba preguntando, Señor, ¿qué hago? ¿Enfrento a los filisteos? No lo enfrento. ¿Vamos o no vamos? ¿Peleamos o no peleamos? ¿Qué quieres tú, Señor? ¿Qué quieres tú conmigo? Quiero escuchar tu voz. Tú eres el buen pastor. Dirígeme. Yo soy tu oveja. Entonces me guiará por sendas de justicia, o sea, me guiará a hacer lo correcto por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, la sombra de muerte significa que la muerte está rondando. Puedo morir en cualquier instante. Pero como mi buen pastor es la resurrección y la vida, según Juan capítulo 11, verso 25, más o menos por ahí. ¿A quién le dice eso? A Marta, la hermana de Lázaro, su amigo. Y ojo que pastor, Raá, en hebreo, en el Antiguo Testamento, puede estar relacionado con amistad. Este pastor no es lejano, este buen pastor es cercano. Por eso también llama a Abraham mi amigo. Y Jesús dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Y ustedes serán mis amigos si hacen lo que yo os mando. ¿Ve que la Biblia no está escrita al lote y juay, al lote, palabras y al azar? Todo tiene concordancia, todo tiene relación, todo tiene sentido. Por eso Jesús dijo, escudriñen la Escritura. Ellas dan testimonio de mí. Entonces, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Lo reitero, estar con el buen pastor no significa ausencia de conflicto. No significa que el diablo no se me va a levantar. No significa que todas las respuestas a mis oraciones van a ser un sí. A veces van a ser un no. Y ese no va a ser muestra del amor de Dios. Son las 10 y siento que tengo que terminar. Termino. Aunque estuvo mi hermano Elías antes, pero siento que por algo hizo programa antes. Quizás hay algo, no sé.
Usted me dice amén o no amén, pero terminamos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esa palabra aliento significa un suspiro. Su vara también tipo de su palabra, un suspiro, un sollozo. Algunos eruditos dan a entender que esa palabra indica llorar con el que llora. Sentir tu dolor y mi dolor. Tu angustia, tu depresión, tu frustración. Sí, el sentido, incluso la tentación y la punición, la sentencia por ser un pecador siendo inocente. Dice que el Padre lo hizo pecado, o sea, Él siendo justo para morir por los injustos. Esto lo explicaba un filósofo cristiano y lo encontré mucho sentido y tiene sentido bíblico. Si no fuera bíblico no se lo diría ahora. Proverbios dice que aquel que condena al justo y justifica al impío, ambos son abominación a Jehová. Y si Jehová hubiera sentenciado a muerte a Jesús como culpable siendo inocente, hubiera sido algo abominable. ¿Pero por qué lo pudo sentenciar? Porque Él absorbió nuestros pecados. Él se hizo culpable. Se incrustó de nuestros pecados. Se hizo pecado en sí. Lo absorbió toda nuestra culpabilidad. Él sabe cómo se siente un adúltero, un mentiroso, un asesino, un narcotraficante, siendo el inocente, nunca habiendo cometido esos pecados. Él absorbió todo pecado para recibir el castigo, porque el Padre no podía castigar a un inocente, pero él siendo inocente voluntariamente ocupó el lugar del culpable. Por eso le dio a elegir en la voluntad de Dios, Pilato, al pueblo, ¿a quién quieren? ¿A Barrabás o a Jesús? Queremos a Barrabás. ¿Qué hacemos con Jesús? Crucifíquenle. Pero si Barrabás era el delincuente, Barrabás era el asesino. Ay, pero es que yo no soy como ese Barrabás. Barrabás le representa a usted y a mí. Todos éramos Barrabases, todos éramos delincuentes, todos éramos asesinos. Es que yo nunca he matado a nadie. El que aborrece a su hermano ya cometió homicidio, ya es un asesino. Y un homicidio, dice Santiago, el hermano de Jesús, no tiene parte con Dios jamás. Es que yo nunca me he acostado con otra mujer. No importa si tú miraste y la codiciaste y quisiste adulterar con ella en tu corazón, ya es como que te hubieras metido a su cama. Él ocupó su lugar y mi lugar. Sus palabras sucias, corrompidas que de repente salen de la boca y de mi boca. Y no necesariamente tiene que ser un garabato, un insulto. Él cargó esa responsabilidad porque el buen pastor iba a dar su vida por sus ovejas. Tu vara y tu cayado infunden aliento, se compadece, llora conmigo, sufre conmigo. Mi pastor es cercano, es mi amigo y llora conmigo. Incluso se hace como una oveja para que vea la cercanía de Cristo. Nunca digas que Él no me va a entender. Él no sabe lo que yo estoy pasando. Él sí sabe porque sufrió toda pena, toda tentación, toda culpabilidad. Es que usted no entiende al pastor que tiene. Usted no conoce al buen pastor que dio su vida por usted y por mí. Él sí lo entiende. Él sí lo experimentó. Y no solo lo que usted pasó, lo que todo ser humano ha pasado. Verso 5, adereza o me sirves la mesa delante de mí, o preparas la mesa delante de mí, pero no solamente a mí y aislado del mundo, no, dice, en presencia, frente a mis angustiadores. Sí, le van a querer angustiar, le van a querer hacer daño, sí, es real. Y el diablo no lo va a hacer una vez, ni dos, ni tres, hasta que usted se muere y yo me muera o Cristo venga. Porque el diablo no trae nada bueno, nada nuevo. Por eso todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué? Las adversidades,
las pruebas de la vida son vanidad y son repetitivas. Que lo tentó con una mujer, la tentó con un hombre. Después va a venir otro y otra. Y así. ¿Pero qué tengo que seguir? La voz de mi buen pastor. Su palabra. Por eso tenemos un culto racional. Romanos 12:1. Racional, no sentimental. Porque si usted busca solo moverse por el sentimiento, a veces va a tener ganas de matar, a veces va a tener ganas de adulterar, a veces va a tener ganas de servir a Dios, a veces no va a tener ganas de servir a Dios. Porque esos son los sentimientos, son pasajeros. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, desee lo que desee, piense lo que piense, lleva cautivo sus pensamientos a la obediencia de Cristo, a la obediencia de la voz del buen pastor, este permanece para siempre. Entonces, en presencia de mis angustiadores, usted puede darse un banquete, puede danzar, puede comer palabra de Dios, puede deleitarse, y el enemigo queriendo matarlo. Pero tranquilo que Él está con usted. Le está demostrando al enemigo que Él le ama. No es para que usted se jacte, es para que usted entienda que Él es más grande que usted, que Él es más grande que su adversidad, Él es más grande que su adversario. ¿Y para quién este mensaje? Para todo hijo de Dios, hija de Dios. ¿De qué denominación? De la de ustedes, no de cualquiera. Que quiera tener a Cristo como su pastor. Ay, que Jesús solamente es mi pastor y yo no tengo pastores. No, Pedro dice que Cristo es el príncipe de los pastores. Argi poimín, el príncipe, el mayor, el líder de los pastores. Así que Cristo también tiene pastores. Ojo. Y Él mismo constituyó pastores. Vea Efesios capítulo 4. Entonces me sirve la mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Incluso unge mi cabeza con aceite para que mi copa, mi corazón esté rebosando. Su unción, su presencia. Algunos dicen, no sé si es tradición, no lo sé, que se ungía la cabeza de la oveja porque las moscas ponían larvas en la nariz de la oveja y se le iba al cerebro, y al írsele al cerebro, la oveja se volvía loca y se empezaba a estrellar contra las piedras, contra cualquier cosa, y se podía matar la oveja con las larvas de las moscas. Entonces se le untaba aceite, y yo he visto que también otras personas untan, por ejemplo, a los caballos con mantequilla. ¿Para qué? Para que esas larvas, esas moscas, escurran aceite, mantequilla, cualquier cosa, hace que esos bichos que van a destruir su mente, la mente de la oveja, resbalen. Todas esas malas ideas, esos malos pensamientos que se le vienen a la cabeza, resbalen por la unción del Espíritu Santo. Su corazón va a estar rebosando, y ciertamente, de verdad, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, en la reunión, en el rebaño de las ovejas, moraré, viviré por largos días. ¿Dónde estará ese redil? Algún día en los cielos. Así que este es el mensaje del día de hoy. Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Que el Señor me lo bendiga, y será hasta mañana, si Dios así lo permite. Y sigamos al buen pastor. Bendiciones.